respiratorio. Y lo que nos corresponde ver ahora es asma bronquial y todos los detalles respecto a la fisiopatología y a la patogenia y la base de la comprensión de la farmacoterapia. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? La mayoría de las definiciones de asma ustedes ya las tienen, ¿no es cierto? Hay diferentes conceptos, ¿no? Pero cada uno de ellos abarca, digamos, determinada área del conocimiento. Por ejemplo, cuando se dice desde el punto de vista anatomopatológico, ¿qué es el asma bronquial? Es la broncoconstricción o la llamada obstrucción bronquial, pero reversible, ¿ya? Caracterizada por hiperreactividad, inflamación linfocítica y eosinofílica. Eso es lo que uno encuentra como cambios en el bronquio, en la mucosa bronquial y el infiltrado inflamatorio. ¿Listo? Entonces, como concepto, ¿qué es lo que podemos rescatar, digamos? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizada por esto, que es la hiperreactividad bronquial. ¿Ya? Ahora, esta hiperreactividad bronquial se produce frente a estímulos diversos que dan lugar a una broncoconstricción y a la instalación de un edema que obstruye la vía respiratoria. Esto desaparece de manera espontánea o utilizando fármacos como los broncodilatadores o los antiinflamatorios, ¿ya? Ese es el concepto, ¿listo? Ahora, esta enfermedad es común en las personas menores de 18 años, muy frecuentemente asociada a la contaminación ambiental. Es más, en nuestro medio existe un aumento notable de la incidencia de esta enfermedad, que sobre todo en menores de 18 años, ¿ya? Es decir, es una enfermedad de las sociedades occidentalizadas, ¿ya? Está relacionada o vinculada a la contaminación medioambiental. Y eso lo repetimos porque es importante, ¿ya? Se dice que en el mundo hay más de 300 millones. Solo en Estados Unidos hay más de 300 millones, ¿eh?, de enfermos, ¿ya? Ahora, de estos, 17.7 millones han llegado a la edad adulta. ¿Listo? En los niños, el 8.6% de la población tiene asma en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ¿esto qué representa a los servicios de salud? Primero, gran cantidad de consultas ambulatorias, ¿ya? Hay 1.8 millones de consultas al servicio de emergencias. Y para Estados Unidos es una cifra de 439.000 hospitalizaciones cada año en hospitales de segundo a tercer nivel. Entonces, es una enfermedad frecuente que tiene alto impacto a nivel de la salud pública, ¿ya? Vamos a ver otra característica, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza el asma? Son episodios recurrentes de dificultad respiratoria, ¿ya?, que clínicamente se expresan como roncos y sibilancias y a menudo asociados con la tos. ¿Estamos? Esa es la característica clínica más importante, ¿ya? Y si ustedes auscultan un paciente con un episodio agudo, van a darse cuenta de que en todo el campo pulmonar, tanto derecho como izquierdo, existen roncos sibilancias. ¿Estamos? O sea, esa es la característica clínica más importante. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, este estrechamiento es reversible, ¿no? Porque hay broncoespasmo y hay edema inflamatorio y hay hipersecreción bronquial, ¿ya? Ahora, esto se presenta obviamente a algunos estímulos, esto como el humo del tabaco o como el aire frío, o está desencadenado a veces por una enfermedad viral. ¿Estamos? Ahora, desde el punto de vista patológico, ¿qué uno observa además de la broncoconstricción y el edema? Uno observa infiltración linfocítica y eosinofílica de la mucosa bronquial, ¿ya? Ahora, a la larga se produce lo que se llama la remodelación de la pared bronquial, que
tiene un rasgo característico desde el punto de vista patológico. Es el engrosamiento de la lámina reticular debajo del epitelio y hay hiperplasia de la musculatura lisa bronquial. ¿Ya? Hay aumento de las células caliciformes y aumento de la secreción glandular. Por lo tanto, a la larga, los pacientes establecen una lesión, o sea, se establece en los pacientes una lesión llamada remodelación o cambios que se observan objetivamente cuando uno hace una biopsia. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver desde el punto de vista clínico cómo se clasifica el asma bronquial. ¿Listo? Hay dos dominios que se toman en cuenta. Hay un dominio llamado de insuficiencia y otro dominio de riesgo. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista del dominio insuficiencia, clasifica el asma ¿ya? En intermitente leve, persistente moderado o persistente grave. Y esto es basado sobre todo en la frecuencia de aparición de los síntomas y también en la gravedad de la obstrucción al flujo de aire. ¿Ya? Esto se ve objetivamente en pruebas de función pulmonar y quizás es la espirometría la prueba más importante y requerida para el diagnóstico de qué tipo de impacto tiene la enfermedad en la capacidad pulmonar. ¿Ya? Ahora, también las medidas de insuficiencia no solamente clasifica el asma de acuerdo a la frecuencia y gravedad, sino también al tipo de tratamiento requerido para el control del asma. ¿Listo? ¿Ya? En cambio, el riesgo, ¿a qué se refiere, digamos? A la susceptibilidad a las exacerbaciones del episodio asmático. ¿Ya? Entonces, les voy a hacer una pregunta, digamos. En el examen, ¿cuáles son la clasificación del asma de acuerdo al dominio de insuficiencia respiratoria? Ustedes me dirán intermitente leve, persistente moderado, persistente grave. ¿Ya? Ahora, hay una categoría que es muy grave si las exacerbaciones son frecuentes e intensas. ¿Listo? Y eso ya es riesgo. Muy bien. Seguimos. Estamos hablando sobre la patogenia del asma y el diagnóstico de asma. ¿Ya? ¿Qué rol juega la espirometría? Esta es la prueba básica para el estudio de la función pulmonar. ¿Listo? Es una herramienta muy importante utilizada en neumología. ¿Listo? Ahora, en la práctica es algo que se debe hacer de rutina. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace la espirometría? Es una prueba que mide la magnitud de los volúmenes pulmonares y el flujo aéreo a través de la mucosa bronquial, a través del lumen bronquial. ¿Listo? ¿Qué es lo que mide una espirometría? ¿Listo? Generalmente se hacen pruebas de espirometría, que es la FBC, que es la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el cociente entre ambos. ¿Ya? Vamos a definir primero qué es el FBC, que es la capacidad vital forzada. ¿Ya? Se entiende como el volumen que es capaz de expulsar el paciente durante la expiración, pero durante toda la expiración. ¿Ya? ¿Y qué es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Es el volumen que es capaz de expulsar al paciente durante el primer segundo de la expiración. ¿Ya? Ahora, se hace un cociente entre este segundo parámetro con el primero. ¿Y qué da? Da un cociente, ¿ya? Este cociente indica la proporción de aire que una persona puede exhalar con fuerza en el primer segundo después de una respiración completa. ¿Ya? Ahora, si este cociente es superior a 70-75%, ¿ya? Es normal. Pero si este cociente está por debajo de este umbral, del 70% sugiere una obstrucción de la vía aérea. Y esto es muy característico y típico del asma bronquial. Muy bien. Entonces, otra prueba que también se utiliza para el diagnóstico es la espirometría forzada con prueba broncodilatadora. ¿Ya? ¿Qué se busca acá? Es
el patrón típico de ventilación, el volumen expiratorio forzado, luego que se administra un broncodilatador y obviamente se realiza otra vez la prueba, ¿ya? Cuando empieza a elevarse este cociente, obviamente ha habido ya acción farmacológica y obviamente se tiende a normalizar esta relación o cociente volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada. Bueno, ¿ya? Esta es una prueba que también frecuentemente se recurre a la prueba a la que se recurre en estudios dinámicos de espirometría. Seguimos. Muy bien. Vamos a ver un poquito menos para que entre. Ahora sí, ¿ya? Para hacer la espirometría hay que explicarle al enfermo algunas condiciones, ¿ya? ¿Listo? Primero, no es necesario en ayunas y no hay que tomar ni estimulantes ni depresores, ¿ya? El día del estudio. Tampoco tomar broncodilatadores horas previas, ¿no? Tampoco llevar ropa ajustada ni fajas ortopédicas. Si son fumadores, dejar de fumar horas previas y tampoco realizar 30 minutos de ejercicios previos. Son requisitos para hacer un buen estudio de espirometría. Otras pruebas diagnósticas que sí tienen importancia son la radiografía de tórax, ¿ya? Y el análisis de sangre. Y también las pruebas cutáneas de alergia, ¿ya? Existen parámetros radiológicos muy típicos de lo que es la patología asmática. ¿Listo? En el análisis de sangre vemos primero la celularidad y después vemos la tasa, digamos, o la concentración de anticuerpos, sobre todo de inmunoglobulina E. ¿Vamos? Y en las pruebas cutáneas de alergia también se expresan a veces esta asma típica que es propio de la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen eczema atópico, que tienen rinitis alérgica, también tienen predisposición a desarrollar asma bronquial. Y estas pruebas cutáneas de alergia nos detectan sobre todo alergenos que son capaces de afectar también la vía respiratoria, ¿ya? Muy bien. Voy a ir agrandando esto para que nos ayude un poquito en el tema de mejor visibilidad, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista patogénico, la inmunoglobulina E se produce en respuesta a proteínas extrañas, ¿no? La presencia de alergenos, ¿ya? Hace que la inmunoglobulina incremente su concentración. Estos alergenos son polvo, cucarachas, caspas de animales, mohos y polen, ¿ya? Es por eso que cuando hay diagnóstico de asma, los mascotitas dejan de estar cerca de los pacientes, tampoco alfombras, peluches y obviamente cucarachas y todo lo que puede ser humedad y acumulación de mohos, hay que controlar, ¿no? Es decir, hay que ser muy prolijo en la limpieza, digamos, del domicilio, pero sacando sobre todo alfombras y peluches y aquellos materiales que pudieran eventualmente ser foco de alergenos, ¿ya? Como sobre todo los edredones que tienen plumas, eso tampoco es permitido, ¿ya? ¿Qué pasa con la inmunoglobulina E ante la presencia de alergenos? Se une a los receptores en los mastocitos y obviamente hay liberación de lo que se llama de mediadores de la broncoconstricción, como la histamina, la triptasa, los leucotrienos C4 y D4, la prostaglandina D2, ¿no? Y que causan broncoconstricción. ¿Listo? Esto también cursa con un incremento de la permeabilidad vascular y obviamente escape de líquido, lo que causa edema. ¿Listo? Esto se llama respuesta asmática temprana. Esperen un segundito, voy a ver quién está al teléfono. Espera un ratito. ¿Aló? Abril, estoy en clase. Muy bien, estamos con audio.
Sí, estamos con audio, ¿no? A ver, alguien que me dé Sí, el... doctor, se le escucha. Perfecto, ¿listo? ¿Ya? Estamos con un paciente delicado en terapia intensiva, en fin. Bueno, estoy dando algunas instructivas. Entonces, esto que se llama respuesta asmática temprana se caracteriza por liberación de mediadores que producen broncoconstricción, mediadores que aumentan la permeabilidad vascular y producen la caída de este flujo respiratorio forzado en el primer segundo. ¿Ya? Esto se llama respuesta asmática temprana. ¿Ya? Esto está mediada por la inmunoglobulina E y los mediadores mencionados. ¿Ya? Muy bien. Veamos. A menudo esta reacción es seguida 3 a 6 horas después por una segunda fase, ¿ya? Que es la llamada respuesta asmática tardía. Y en esto tienen que ver las células inflamatorias de la mucosa, ¿no? Por cómo reaccionan, digamos, eh, estas células llamadas mediadores de citocinas. Producen interleucinas, IL-4 y 5 y los factores estimulantes de colonias granulocíticas y el factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Esto está mediado por linfocitos T2, ¿listo? Que son, que producen citocinas, interleucina 4, 5, factor estimulante de colonias granulocíticas y el factor de necrosis tumoral. ¿Ya? Que producen, obviamente, migración de eosinófilos y neutrófilos y producen moco, edema, acentúan la broncoconstricción y lo que se llama aumentan la reactividad bronquial. Es decir, es como una segunda recaída de la respiración forzada en el primer segundo. ¿Ya? Esto se llama respuesta asmática tardía, que se produce 3 a 6 horas después de esa respuesta asmática temprana que hemos mencionado. ¿No? Hasta acá me siguen, ¿no es cierto? Vamos a la patogenia del asma. Muy bien. Esta es un poco la gráfica, digamos, de la respuesta asmática temprana y la respuesta asmática tardía, ¿ya? Que ha sido explicada ya con detalle en las anteriores diapositivas, ¿ya? Entonces, si ustedes ven el gráfico, arriba, a la izquierda está el polen, ácaros, el moho, la caspa de animales, que son alergenos, y lógicamente abajo ustedes tienen las consecuencias en cuanto a la respuesta bronquial ante alergenos, ¿ya? Dice, ahora hay una proporción menor de pacientes asmáticos que empiezan la enfermedad en edad adulta y que no necesariamente se presenta en menores de 18 años, ¿ya? Se llama asma extrínseco, ¿listo? Y este asma se presenta, digamos, asma como asma extrínseco, que es sensible a la aspirina, ¿listo? Este asma, pacientes adultos que son sensibles a la aspirina, pacientes adultos que después de enfermedades virales hacen episodios de broncoconstricción y obviamente hay un asma relacionado con la obesidad, ¿listo? Y a veces este asma puede ser explicado desde el punto de vista extrínseco, reacción antígeno-anticuerpo, o versus respuesta intrínseca, es decir, liberación de mediadores a partir de estímulos que no necesariamente son alergénicos, ¿ya? Ahora, algo que se establece como un hecho que tarde o temprano llegue es la llamada hiperreactividad bronquial, ¿ya? ¿Qué dice la hiperreactividad bronquial? Dice que la mayor parte de los pacientes asmáticos que desencadenan episodios de asma no lo hacen vía inhalación de alergenos, sino por infecciones respiratorias virales. Es decir, si a un principio se desencadenaba por alergenos, más tarde se desarrolla ya en presencia de infecciones virales. ¿Listo? Ya no hay alergenos identificados, sino vienen después de una gripe, de una influenza. ¿Ya? O vienen por estímulos llamados no alergénicos. El broncoespasmo puede instalarse después de la instilación de agua destilada, cuando uno inhala aire frío, el humo del tabaco, el dióxido de azufre, ¿ya? Y o el ejercicio brusco. Y esto
es signo de hiperactividad bronquial, que refleja inflamación de la mucosa y tendencia al broncoespasmo y al edema. ¿Ya? Entonces, esto es algo que se establece a la larga en todo paciente asmático, ¿no? Muy bien. Hasta acá con la parte patogenia y el diagnóstico de la enfermedad y las formas clínicas de presentación, ¿no? Ahora vamos a ver la farmacología para tratar el asma, ¿listo? Los fármacos para tratar el asma bronquial se dividen en broncodilatadores, ¿ya? Un grupo grande de fármacos que incluyen los simpáticos miméticos, que son los agonistas beta, las metilxantinas, ¿ya? Que son fármacos que producen broncodilatación, y también el gran grupo de los antimuscarínicos, ¿ya? Que son derivados de la atropina, y muchos de ellos tienen que ver con la broncodilatación post administración de antimuscarínicos, ¿ya? Hay muchos fármacos que vamos a desarrollar como broncodilatador. Son 3 grupos, ¿ya? Luego está un segundo grupo de corticosteroides, los cuales tienen una presentación oral y parenteral, es decir, son de administración sistémica en algunos casos, y la mayor parte que se administran por vía inhalatoria, los llamados ICS, ¿ya? Corticosteroides inhalatorios, que son un gran grupo de fármacos, ¿ya? Luego viene un tercer grupo llamado de fármacos estabilizadores de membrana, ¿ya? Ya que hablamos de el cromolín sódico o cromoglicato y el nedocromido. Es un tercer grupo. Hay un cuarto grupo que son los inhibidores de la vía de los leucotrienos, donde están los inhibidores de la lipoxigenasa 5 o los antagonistas del receptor del leucotrieno CD4, ¿ya? Y finalmente un quinto grupo de llamados anticuerpos monoclonales, donde están fármacos que median su acción a través de la inmunoglobulina E, o sea, antiinmunoglobulina E, y otros grupos que son anti-interleucina 5, ¿ya? Todos estos fármacos vamos a desarrollar en, de aquí en más hasta terminar el capítulo de asma y también explicar lo que es EPOC y su manejo farmacológico. Muy bien. Empezamos con los broncodilatadores. ¿Listo? Muchos de estos ya los conocemos, nos hemos familiarizado con ellos cuando hemos visto farmacología autonómica. Estos son agentes llamados aliviadores, ¿ya? Por eso son los de primera línea, si ustedes quieren, ¿ya? Estos agentes broncodilatadores son los simpáticos miméticos. Tenemos los no selectivos y los selectivos, ¿ya? Ahora, hay otro grupo de fármacos que son los corticosteroides, que son llamados controladores, porque no, bueno, producen reacción antiinflamatoria, son muy eficaces, pero sirven para evitar, digamos, o sea, para evitar el broncoespasmo, la sensibilidad al broncoespasmo y estabiliza un poco el bronquio, evitando que haya predisposición al remodelamiento bronquial y obviamente la sensación esta de broncoespasmo cada vez que el paciente es expuesto a un estímulo tanto alergénico como no alergénico. Muy bien. Muy bien. Momentito, por favor. Espéreme un segundito. Me están llamando por teléfono otra vez. Esperemos un ratito, ¿ya? Que son los agentes de primera línea, si ustedes quieren, los adrenoreceptores beta, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de un adrenoreceptor beta? Es relajar el músculo liso vía AMP cíclico. ¿Listo? El AMP cíclico relaja el músculo liso de la vía respiratoria y por lo tanto, además, no solamente producen broncodilatación, sino también inhiben la liberación de mediadores de broncoconstricción a partir de los mastocitos, ¿ya? Otra cosa que hacen los agonistas beta, inhiben la broncoconstricción, ¿no?
También, inhiben la permeabilidad microvascular y aumentan el transporte mucociliar. Es decir, no hay edema y la función ciliar mejora, ¿no? Son eficaces para el manejo del asma bronquial agudo, sobre todo en ataques o episodios de asma bronquial agudo, ¿ya? Ahora, hay efectos adversos, obviamente. Los que tienen más efectos adversos son los no selectivos, ¿no ves? Los que tienen acción beta 1 y beta 2. El tema es, el beta 1 es cardíaco y por lo tanto puede tener taquicardia, hipertensión, temblores, etcétera, ¿no? Pero los selectivos beta 2 son los que menos efectos adversos tienen, ¿no? Muy bien, vamos a ver cuáles son estos fármacos, ¿ya? Tenemos aquellos llamados no selectivos y empezamos describiendo la epinefrina, quizás es el fármaco con mayor antigüedad, digamos, broncodilatador eficaz de acción rápido, cuando se inyecta sobre todo por vía parenteral, ¿listo? O se inhala en forma de microaerosol, ¿listo? El primer broncodilatador efectivo, quizás no selectivo, ¿ya? Luego, históricamente en China se utilizó la efedrina, que es un agonista indirecto, ustedes saben, ¿estamos? Eh, tiene un efecto muy, muy comparado a lo que es la epinefrina, pero con mayor duración de acción. ¿Ya? La epinefrina tiene una acción rápida, fugaz, pero la efedrina sí tiene una duración de acción mayor en comparación. ¿Ya? Otro fármaco agonista beta 2 es el isoproterenol. Es un agonista no selectivo, ¿ya? Utilizado por microaerosol. Es un broncodilatador muy eficaz a los 5 minutos y dura su acción entre 60 y 90 minutos. ¿Ya? Eh, Sin embargo, este fármaco ha sido en algún caso prohibido, sobre todo en el Reino Unido, porque había aumentado la mortalidad, ¿listo? Sobre todo por el tema de la dosificación, ¿ya? O sea que fue calificado como un fármaco de alto riesgo, eh, por lo tanto, en algunos países no se utiliza y tampoco ahora en el mundo porque se tiende más a administrar fármacos que son beta 2 selectivos, ¿ya? O sea, broncodilatadores selectivos bronquiales. Muy bien. Vamos a ver, y entrando al terreno de los beta 2 selectivos, hay fármacos llamados de acción corta, que son los ABAC, ABAC, ¿ya? ¿Cuáles son estos? El albuterol, la terbutalina, el metaproterenol, el pirbuterol, el fenoterol y el resto, ¿ya? Que es fenoterol, remiterol, tolobuterol y reproterol, ¿ya? Estos están disponibles por vía inhalatoria, ¿listo? Puede ser una broncodilatación muy eficaz, parecida a la del isoproterenol, ¿ya? Pero sin los riesgos que conllevaba la administración de este fármaco, ¿no? Esta broncodilatación es máxima a los 15 minutos y persiste más o menos entre 3 y 4 horas. Todos estos pueden también ser aplicados por vía de una nebulización, por vía nebulizador, porque se pueden diluir en solución salina y se administran desde este dispositivo, ¿ya? Un nebulizador de mano, ¿ya? Algunos vienen en presentación oral, ¿ya? Para ser administrados. Eh, Sobre todo el levalbuterol, ¿ya? Que es un agonista beta 2 selectivo de administración oral, ¿ya? Ahora, hay dos fármacos que están disponibles también por vía oral, que son el albuterol y la terbutalina, ¿ya? Eh, los principales efectos adversos de estos fármacos beta 2 selectivos de acción corta son el temblor, el nerviosismo y una debilidad no muy frecuente, ¿ya? Pero son signos que se presentan. Eh, ¿Cuál de estos agentes beta 2 selectivos está en presentación parenteral? La única es la terbutalina. ¿Listo? ¿Ya? Es utilizada sobre todo en episodios asmáticos graves, especialmente en aquellos casos donde eh, los broncodilatadores inhalatorios no han dado resultado. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos
vamos a ver los fármacos beta-2 selectivos de acción prolongada, que se conocen como avales, ¿ya? A-B-A-Ls, aval. ¿Listo? Estas tienen una duración de acción mayor, son 12 horas, y dos son los fármacos que destacan, el salmeterol y el formoterol. ¿Ya? Estos alcanzan una duración de acción de 12 horas, tienen una, digamos, liposolubilidad muy grande y por lo tanto son eficaces, pero siempre asociados a otros fármacos como los controladores, ¿ya? Especialmente los corticosteroides inhalados. No deben utilizarse como monoterapia porque van perdiendo eficacia, ¿ya? Estos son los fármacos beta-2 de acción prolongada, salmeterol y formoterol. Hay otro grupo de fármacos que son beta-2 selectivos de acción ultra prolongada, que se abrevia de esta forma, ABAML, ¿ya? Los ABAM. ¿Ya? Estos, ¿ya? Son el indacaterol, el olodaterol, el bilanterol y el bambuterol, ¿ya? Estos se administran una vez al día, ¿listo? Esta broncodilatación es prolongada y obviamente este fármaco debe asociarse, pueden utilizarse solos o en combinación con corticosteroides inhalados, sobre todo en pacientes asmáticos que están con un broncoespasmo persistente o tienen episodios de recurrencia muy altos, ¿ya? Ahora, sí están indicados como monoterapia el indacaterol, el olodaterol, el bilanterol, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí sí pueden utilizarse como fármacos ideales para monoterapia. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario hasta acá? Lo que quiero es ver si no me han dejado solo, ¿ah? Porque no es de que estén en otra y yo esté dando la clase, digamos, ¿no? Al vacío. Muy bien, ¿está todo claro acá? Bueno, insisto otra vez. Bueno, entonces vamos a quedar acá, ¿listo? Tengo entendido que ustedes están interesados más en otra cosa, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, mañana continuamos, ¿listo? Mañana continuamos con el segundo grupo de fármacos broncodilatadores que son ideales también para el manejo del episodio agudo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Reitero.